Bienvenidos a nuestro programa Ventana al Éxito. En el día de hoy me siento súper complacida porque me encuentro con nuestros patrocinantes, quienes son los doctores que conforman el equipo multidisciplinario de la Unidad de Patología Mamaria y Dumama. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias por la invitación, Gloria. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que nos ofrece esta unidad. Tenemos por aquí al doctor Nelson Vitale. Voy a tomar el tiempo para leer su currículum. El doctor es cirujano mastólogo egresado de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Tiene posgrado de cirugía general en el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde. Estudio en cenología en el Instituto Europeo de Oncología, Milano, Italia. Es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Mastología, miembro de la Sociedad Americana Breast Disease, especialista desde hace 22 años y jefe de la Unidad de Patología Mamaria y Dumama, Valencia, Venezuela. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Y por acá tenemos el muy reconocido doctor José Luis Grillet, quien es especialista en cenología y patología mamaria de la Universidad Complutense Madrid. ¿Me corrige, doctor? Complutense Madrid. Miembro de la Sociedad Española de Cenología de Patología SEM, las siglas se dice SESPM. CESPEN. Okay. Miembro del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, GEICA, GEICAM. Miembro de la Sociedad Venezolana de Mastología, SBM. Wow, son doctores súper especializados y como ellos tenemos un equipo, como dije anteriormente, multidisciplinario en la unidad de mastología. Vamos a hablar sobre esto. ¿Qué es la unidad IDUMAMA? Bueno, IDUMAMA nace hace 2 años como una inquietud que teníamos varios médicos para que existiera un sitio donde fuese atendido la paciente con patología mamaria como tal, de una manera multidisciplinaria, que es lo que nosotros reflejamos en la unidad de patología mamaria. Ese proyecto se hizo realidad y bueno, vamos avanzando juntos varias especialidades que nos encargamos de la patología tanto benigna como maligna de la mujer, como es el cáncer de mama o la patología benigna del cáncer de mama. ¿Y cuántos médicos conforman la unidad? La unidad está compuesta básicamente por cirujanos mastólogos, está compuesta por radioterapeutas oncólogos, oncólogos médicos, cirujanos plásticos, genetistas y un psico-oncólogo. Aparte del departamento de radiología, que son 2 radiólogos, y de anatomía patológica. Esa es la estructura básica de la unidad. Pero igual podemos contar con otros profesionales que son fisiatras, que son nutricionistas, que también participan en el diagnóstico de algunos y en el tratamiento de las pacientes con afecciones de la mama, bien sea benigna o maligna como el cáncer de mama. Allí contamos nosotros en esta unidad con la sala de quimioterapia. Todas esas salas son necesarias, ¿las tienen allí disponibles o no? Bueno, fíjate una cosa, nosotros como unidad contamos con la parte de medicina oncológica a cargo de 2 médicos oncólogos muy dedicadas a la parte de la parte mastológica sobre todo, y hacemos trabajos en consorcio con ellas para la parte de la aplicación de los tratamientos de quimioterapia o inmunoterapia o lo que amerite el paciente. En la unidad de patología mamaria contamos con un quirófano que es de la unidad, lo cual ayuda muchísimo en situaciones, como ustedes saben la situación, en poder manejar precios más accesibles, porque pertenece a la unidad. Tenemos también el departamento de radiología
como dijo el doctor José Luis Grillé, con 2 radiólogos que manejan la parte de mamografías y ecografías mamarias, y tenemos una sala para procedimientos percutáneos, o sea, procedimientos para realizar biopsias, es un área específicamente para eso, y es un área que está en la misma unidad dentro, que el paciente no tiene la necesidad de ir a otro sitio porque todo lo va a conseguir ahí. Contamos con el servicio de anatomía patológica, lo cual a nosotros nos da una ayuda increíble, porque al tomar la muestra, en menos de 10 días ya tenemos los resultados de histopatológicos, que son fundamentales para los tratamientos y para saber el diagnóstico de cada paciente. Tenemos además 2 médicos cirujanos plásticos dedicados a la parte de reconstrucción mamaria, en lo que la patología maligna no se justifica que una paciente salga con una mastectomía. Nosotros podemos ofrecerle como unidad su reconstrucción. Excelente. Doctores, vamos a hablar sobre los equipos con que contamos en la unidad. ¿Son equipos de última tecnología? ¿Cómo manejamos estos temas? Bueno, sí, tenemos un mamógrafo digital, tenemos, que es el que más se utiliza, tenemos un equipo de tomosíntesis, un Ology, que es, valga la cuña, de tomosíntesis, equipos de ecografía de alta frecuencia, que son los que más se utiliza para las mamas, y todo lo que corresponde a la parte tecnológica, que nosotros no estamos en una clínica que es el Centro Docente de Urología, que tiene todos los servicios de buena calidad y de última tecnología. Una de las cosas de esa clínica y la política de esa clínica, que nosotros estamos ahí incluidos, es tener todo de última generación. Excelente. Doctor, vamos a hablar, tengo entendido que dentro de la unidad tenemos el comité de tumores. ¿A qué se refiere el comité de tumores? Mira, cuando tú dices unidad, uno de los objetivos de la unidad es brindar una atención multidisciplinar al paciente, mejorar la supervivencia, la calidad de vida, diagnósticos tempranos, protocolos actualizados, y para eso se necesita un comité de tumores. El comité de tumores es simplemente la integración de diferentes especialistas en reuniones donde se discuten cada caso por particular y se toman decisiones diagnósticas y de tratamiento. Si un comité de tumores rompe el paradigma del manejo convencional que se tenía de las pacientes, donde una paciente acudía con un médico tratante, ese médico tratante le daba una opinión y ese era el tratamiento que se iba a establecer. En nuestra unidad, las pacientes que son evaluadas, sus casos se discuten en comités de tumores, donde hay más de un cirujano mastólogo, inclusive invitamos cirujanos de otros centros de Valencia, de reconocida trayectoria, participan los oncólogos médicos, participa el radioterapeuta oncólogo, participan los patólogos, los médicos especialistas en radiología, y se discute cuál es la conducta diagnóstica y cuál es el plan de tratamiento adecuado para cada caso. ¿Quién realmente se beneficia? Se beneficia el paciente, porque la decisión que se tomó en relación a su diagnóstico y su tratamiento no fue una decisión personal, fue una decisión de conjunto, de consenso. Y evidentemente las decisiones de conjunto y de consenso minimizan las posibilidades de errores diagnósticos y de errores, por supuesto, de tratamiento. Entonces, el comité de tumores es la tendencia actual mundial en el manejo de casi todas las patologías oncológicas, incluyendo el cáncer de mama. Los centros oncológicos serios del mundo y de renombre tienen comités de tumores, y ya las pacientes tienen el derecho de que su caso sea revisado en un comité de tumores para tener ella múltiples opiniones que converjan en tener un diagnóstico certero y el mejor tratamiento posible. Excelente, súper importante. Doctor, y en estas investigaciones constantes que ustedes están realizando, ¿tienen hoy en día un tratamiento que se pueda decir que ya es la cura o esté cercano a la cura del cáncer de mama? Mira, la mayoría de los casos que nosotros presentamos y discutimos en los comités de tumores, a la vez llevan a una actualización, porque una vez que se presenta el caso,
el presentador, el expositor y los participantes muestran las experiencias que han tomado de las diferentes fuentes internacionales que manejan el cáncer, Breast Cancer ORG, Sociedad Americana contra el Cáncer, Sociedad Europea de Oncología Médica, la Sociedad Americana contra el Cáncer, que es ASCO. Entonces, todas esas fuentes y todas las guías internacionales del manejo del cáncer de mama, cada uno de los integrantes las ha estudiado, lleva su planteamiento, qué medicamentos novedosos hay para el tratamiento del cáncer. Entonces, el tratamiento que recibe cada paciente o el que se le plantea es el más actualizado, es el menos tóxico y es el que va a mejorar su supervivencia y su calidad de vida. Y para la cura del cáncer, sí, por supuesto, siempre que los pacientes nuestros son diagnosticados en etapas tempranas, cuando están chiquitos, estadio 0, carcinoma in situ, estadio 1, estadio 2, las posibilidades de curación, si se cumplen los tratamientos adecuados, están por encima del 95%. Así que evidentemente estamos acercándonos a la cura contra el cáncer cuando se juntan los diagnósticos tempranos con el tratamiento seleccionado de manera particular y discutido en un comité de tumores. Excelente. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes con respecto a la prevención? Bueno, es importante que las mujeres después de los 40 años comiencen su rutina de hacerse su mamografía una vez al año, ¿ok? Si es antes, porque puede ser que tenga antecedentes de cáncer de mama o algo así, puede comenzar un estudio mamográfico bien indicado a partir de los 35. Antes de eso, la paciente, yo siempre lo he dicho, eso no está así como digamos preestablecido, pero una paciente que ya acude por primera vez a su ginecólogo a los 18 o 20 años, debería hacerse su chequeo por lo menos una o dos veces o cada bianual con un mastólogo. Examinarse, se hace su ecografía mamaria, que es el estudio ideal en esas edades por la densidad de las mamas, porque es una mujer joven, pero siempre la mamografía a partir de los 40 años. Y que es importante que la mamografía sea de buena calidad. No hay que estar escuchando que si, porque es que la situación lleva que paquetes, se oye mucho los paquetes médicos, que si mamografía, ecografía, consulta, por X cantidad de dinero. Jornadas. Sí, ese tipo de jornada. La paciente tiene el derecho de hacerse un estudio en un equipo de buena calidad y exigir que el equipo sea de buena calidad. En el caso de las mamografías, que sean equipos digitales y que sean hechos por un radiólogo, igual que la ecografía mamaria. Para eso existe lo que hablamos nosotros de ser un equipo multidisciplinario. Porque yo tengo 22 años, el doctor José Luis Grillé, 22 años en la mastología, y podemos ver un eco, y a lo mejor podemos interpretar un eco, pero ese no es, eso sería parte de intrusismo. El que debe hacer los estudios es un radiólogo, ¿ok? Quiero que quede claro con eso, porque eso podría poner en riesgo hasta la salud del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente se hace un estudio muy económico, el estudio refleja y dice que no hay nada, y resulta no es que no había nada, es que no se vio. No es lo mismo verlo, es como ver una televisión en 4K que verlo en un televisor en blanco y negro. Más o menos ese es el concepto. Siempre la mujer tiene que estar atenta y la costumbre aquí en Venezuela es que la mujer va una vez al año al ginecólogo y está pendiente de hacerse su citología y todas esas cosas. Pero el número de cáncer de mama sobrepasa ahora el cáncer de cuello uterino. Y puede ser porque la mujer ha tenido ese control ginecológico con más frecuencia y descubren el cáncer de cuello uterino en etapas muy tempranas. La mujer no se descuida mucho. Entonces nosotros, como unidad, tratamos siempre de informarle a los pacientes y en las redes de que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Y Latinoamérica tiene una cuestión de que, comparado con el resto del mundo, es que son etapas más tempranas que el resto del mundo. Y para nosotros, de verdad que nuestro objetivo es que si hay un tumor maligno, o si hay una paciente con cáncer, que sean etapas precoces. Porque como lo dijo el doctor José Luis Grillé, cuando el cáncer en etapas precoces se descubre, la curación es mayor del 95%. Lamentablemente, hemos visto todavía, con tanta información que hay, nos han llegado casos en estadios avanzados. Y el estadio avanzado conlleva también a más gastos desde el punto de vista monetario. Si estamos hablando de esto, no es lo mismo una paciente en un estadio precoz desde el punto de vista monetario que un estadio tardío.
Doctores, cuando un paciente llega a la curación, estos que estamos hablando, estos porcentajes de 95%, que dice, wow, me liberé del cáncer, ¿se libera realmente del cáncer o hay que tener un seguimiento? No, fíjate tú, esta pregunta es muy importante. Sí, señor. El paciente se diagnostica, y ojalá se diagnosticaran todos en estadios tempranos, y se hace un planteamiento de tratamiento inicial. El tratamiento inicial por lo general conlleva cirugía, radioterapia y medicamentos anticancerosos, que pueden ser quimioterapia, hormonoterapia, terapias biológicas, inmunoterapia, terapias biológicas inhibidores de ciertas vías de señalización, nuevos fármacos que están ya siendo utilizados, y ese es el tratamiento inicial con el que se queda el paciente. Dependiendo del tipo de cáncer, hay tratamientos iniciales que, bueno, se hacen cirugía, radio, y el paciente pudiera quedar con tratamiento solamente durante un corto periodo de tiempo. Hay otros pacientes que requieren primero el tratamiento con quimioterapia, con terapias biológicas, anti-HER2, luego la cirugía y la radio, y después prácticamente quedan sin tratamiento o quedan con 6 meses o un año de tratamiento. Pero hay pacientes que son luminales, que son la mayoría, que quedan con un tratamiento que al mínimo se tiene que cumplir durante 5 años, 5 a 10 años. ¿Sí? El paciente queda en fase de seguimiento. Todos los pacientes que se operan de cáncer de mama pasan a un periodo que se llama seguimiento, donde los 5 primeros años son críticos y el paciente tiene que acudir regularmente con su oncólogo médico y con su mastólogo para ahí corroborar que todo está bien, para hacer ciertos tipos de exámenes y mantener una certeza de que su salud está en el camino correcto. Entonces, ese periodo de seguimiento durante los 3 primeros años generalmente son citas trimestrales con el oncólogo médico, semestrales con el mastólogo. Después, hasta 5 años, más o menos el periodo es un periodo de bastante rigurosidad. Luego, de entre 5 y 10 años, el paciente todavía tiene que mantenerse en seguimiento, porque puede ser de que se decida extender el tratamiento hasta 10 años, eso se llama adyuvancia extendida. Inclusive hasta los 20 años el paciente todavía está en periodo de seguimiento. Sí, el cáncer es una enfermedad crónica y tal cual semejante a lo que puede ser la hipertensión arterial, la diabetes. El diabético nunca deja de ser diabético y nunca deja de tomar su medicamento antidiabético. El hipertenso sigue tomando medicación antihipertensiva y sigue asistiendo a su control con su cardiólogo. El paciente oncológico, a pesar de que pasan los 5 años, que se llama tasa de supervivencia de 5 años, sigue en periodo de seguimiento en remisión de su enfermedad, pero no se considera libre del cáncer. Es un paciente que tiene un antecedente, que tiene que tener un seguimiento, que cada vez que pasa mayor cantidad de tiempo, el seguimiento es más flexible, sí es cierto, pero evidentemente tiene que tener un seguimiento. Dependiendo de la edad a la que se lo diagnosticaron, el seguimiento será mucho más largo. O sea, siempre va a ser un paciente oncológico. No, un paciente en remisión, en seguimiento, ya con un antecedente oncológico. Okay. Con respecto, antes que ya nos tenemos que ir a corte comercial, me corrige si hago la pregunta mal. Cuando hablamos de la genética, ¿tiene que ver la genética con los tumores, con los pacientes? O sea, si mi familiar, ciertas personas en mi familia tuvieron cáncer, ¿puede tener cáncer? Claro que sí, mira, el cáncer de mama, básicamente existen 3 tipos de cáncer de mama. El cáncer de mama esporádico, no hereditario, ese es el más frecuente, se representa casi un 70% de los casos. El cáncer de mama de agregación familiar, hay ciertas mutaciones que pueden estar presentes, representan un 20%, y el cáncer de mama hereditario, que es el que viene relacionado con la presencia de mutaciones en el padre o en la madre, representa entre un 5 al 10% de los casos. Es decir, que si tú sumas el hereditario que es 5 a 10, y el de agregación familiar, que son 20, hasta un 30% de los casos pudieran o están relacionadas con la presencia de mutaciones en la familia o en los padres directamente de las pacientes. Así que es muy importante hacer hincapié en los antecedentes familiares de cada mujer
para catalogarla como una paciente de alto riesgo hereditario para cáncer de mama o una paciente de riesgo normal o promedio, como cualquier mujer que pueda tener cáncer de mama no hereditario. Wow, súper importante. Esa pregunta es como muy común, pero muy poco sabemos la respuesta. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo súper feliz de estar aquí con nuestros patrocinantes de IDUMAMA, el doctor Nelson Vital y el doctor José Luis Grille. No se despeguen de nuestra pantalla, que ya volvemos con más de IDUMAMA, Unidad de Patología Mamaria.